Perdida en mis tragedias. Parte 1. Lo sabía. Sabía que iba a despertar en un entorno similar como el en que me encuentro. Mi último recuerdo antes de quedar inconsciente era yo señalando hacia la dirección hacia la cual tenía que tomar aquella persona que se paró justamente enfrente de mí mientras trataba de cruzar la calle. Tenía un aspecto inhóspito y demasiado singular, pues este tenía una estatura mediana y era demasiado delgado. El hombre ya lucía demasiado viejo. Se le podía ver con facilidad las marcas de su cráneo, pómulos marcados, nariz demasiado delgada y los ojos totalmente sumidos. Estoy seguro de que él tuvo algo que ver para que yo me encontrara en este lugar. Y pensar que solo bastó con ese piquete que sentí para que terminara en el suelo. Vaya que me enfurece que estando transitando en un lugar demasiado público, nadie en mi alrededor hubiera hecho algo para evitar que me secuestrara. ¿Qué se le va a hacer? Gente cobarde sin ánimos de apoyar al prójimo abunda por todos lados, sabiendo que siendo mayoría podrían hacer algo al respecto. Por mala suerte me tocó estar entre ese tipo de personas. No veo nada, no siento mi corazón latir. Parece ser que no tengo ninguno de mis sentidos en funcionamiento. Un momento, no puedo creerlo. ¿Acaso es esto la muerte? ¿O es tan solo otra simple parálisis de sueño? No, definitivamente esto no es una de ellas. Ya me hubiera dado cuenta de ello de inmediato. ¡Maldita sea! ¡Ah! Aún tenía muchas cosas que hacer y demasiado que arreglar en mi vida personal. A ver. Tengo que calmarme y saber qué sigue ahora. Trato de voltear a mi alrededor y no consigo ver nada. Solo consigo notar por la forma en la que me encuentro es que al parecer estoy sentado. Además, mis muñecas están amarradas la una con la otra. La textura con la que están sujetas mis extremidades parece ser como un tipo de soga vieja y rasposa. Y sí, digo que mis extremidades, porque, por lo que me estoy dando cuenta, no solamente son mis muñecas, sino también mis piernas. El intento de querer tambalearme para así salir de aquí parece solamente una pérdida de tiempo y hasta cierto punto inútil. Porque todo luce oscuro, sin ninguna seña mínima de luz. Me hace creer que estoy muy lejos de mi hogar, o peor aún, que me encuentro en otra extraña dimensión. Quiero pensar que si logro desatarme, recuperaré mi movilidad, aunque no creo que me sirva de nada, puesto que no veo más allá de donde me encuentro. Esto solamente podría convertirse en algo frustrante y demasiado estresante. Para mí si lo intento. Ah, no sé qué hacer. Cualquier dirección que tome no me llevará a ninguna salida segura. No quiero gritar, porque lo que menos quiero causar es un escándalo y que me hagan trizas, o por lo que sea que me hayan traído aquí, que seguramente no es nada bueno. Solamente causaría acelerar todo esto, y todo por no contener esas estúpidas ideas que vienen a mi cabeza imprudente. Intentaré moverme cautelosamente. Ah, ah, no logro mover nada de mi cuerpo, más que tan solo parte de mi torso. Es como si la silla o en la cosa que estoy sentado estuviera unida al suelo, porque esta no parece ni siquiera moverse un poco. Ah, ¿qué es ese maldito olor que estoy respirando? Huele como un tipo de combustible crudo y quemado. Su olor es repugnante. Al parecer, estoy en un lugar donde ningún tipo de ventilación existe. No circula nada de aire fresco por aquí. Ni siquiera estoy seguro de que lo que esté inhalando sea aire. Tengo esa sensación de que algo puede salir en cualquier momento y hacerme daño. Soy realista, y es obvio que en el ambiente en el que me encuentro, me hace tratar de prepararme para lo peor que puede avecinarse. Ahora es cuando se me viene a la cabeza
mi difunto mejor amigo. Me pregunto si él habrá pasado por algo similar a lo que me está sucediendo ahora. ¿Qué digo? Estoy seguro que no estoy muerto, pero ¿qué puedo pensar si definitivamente esto podría ser eso, algo que la mayoría de las personas que conozco mencionan como emprender ese largo viaje para llegar a Dios? Aunque yo sé más que nadie que no es a Dios a donde yo voy a ir, porque mis acciones, y mucho menos el respeto que le tuve hacia Él, lo ameritan. Y aún no sé por qué no siento ningún tipo de arrepentimiento por ello. Así que lo más seguro es que esto sea tan solo el inicio de empezar a cobrar mis penitencias. Y esto que estoy viviendo o sintiendo, porque no sé si podría denominar esto como vida, puesto que todo esto parece tan irreal, pero al mismo tiempo tiene las características de una misma. Ahora que lo pienso, creo que ya estoy empezando a agregarle un significado más al concepto de la palabra vida. ¿Y por qué digo que un concepto más? Porque todos agregamos, quitamos y corregimos por lo menos algunos de ellos en nuestra vida. Es inevitable, ya que se da por naturaleza, debido a las experiencias y la madurez que vamos tomando con el tiempo. Podríamos empezar a creer que tu definición es perfecta cuando empiezas a entender el porqué de algunas personas que normalmente más grandes que tú le dan cariño, nostalgia, frustración o algunas veces rencor a alguna palabra. Algunas más que otras. Algunas usuales son como camino, experiencia, salud, cuidado, que se dan al entablar profundamente una conversación entre ellos mismos, y en mi caso ahora mismo, vida. Aunque decir verdad, no sé si existe la definición perfecta, puesto que la mayoría de las personas no rebasa un poco más de los 100 años. Quizá, si alguien fuera más allá del promedio de vida de una persona que es arriba de los 79 años, habría más conceptos de lo que uno puede alcanzar a conocer. Si te gustó la historia que acabas de escuchar, te invito a que le regales un me gusta. No olvides suscribirte para estar al tanto de la continuidad de ella y formar parte de esta nueva comunidad. Las historias que están por subirse serán bastante prometedoras. Esto fue todo por el día de hoy. Hasta pronto.